Hey muchachos, la Soul of Chogoki Mazing Kaiser SKL. Vamos a darle un vistazo a esta figura del 2022 y veamos si todavía hoy día en 2024 es una figura que se mantiene y si vale la pena tenerla aún. Así como también voy a contarles algunas de las noticias de la semana en el mundo del coleccionismo. Algunas sobre Bandai y sus próximos lanzamientos, CCS Toys, la marca que la está rompiendo fuerte estos días, Mega House y su nueva estatua y algunas cositas más. Quédate en el video para que te enteres, no te atrevas a moverte de ahí. Como siempre muchachos, recuerden dejar su like, compartir, darle a la campanita, etcétera, etcétera. Todas esas cositas que nos ayudan bastante a nosotros y se las agradecemos un montón. Y bien muchachos, como siempre vamos a comenzar viendo lo que tenemos dentro de la caja del GX102. Como siempre, el manual a todo color con las instrucciones de uso. Vamos a darle un vistazo rápido. Y pasemos rápidamente a lo que sería el primer blister. Y en este tenemos la capa plástica del SKL. A la misma vamos a darle un vistazo rápido. Por acá la tenemos. Como ustedes pueden ver, esta es una capa articulada que Bandai nos ha regalado. Tiene articulaciones en los hombros, como pueden ver, y también en la parte delantera y trasera, con los colores exactos. Bueno, una capa, ¿no? Miren acá cómo se pueden ver las articulaciones. Y vamos a colocarla rápidamente donde estaba. Por acá tenemos en el blister también una piedra, la cual sirve de stand para la espada, con un color algo extraño por una roca, pero nada, ahí está. Y por aquí tenemos, si puedo sacar esto con agilidad, lo que sería el Skull Sky, será, o no sé cómo le llamarían, que es la nave que se acopla del piloto a la cabeza del Mazing Kaiser. Y por acá tenemos lo que sería el segundo blister, la cual contiene esta espadota que pueden ver ustedes ahora con estos picos dorados y pintada totalmente de cromado, aunque en el anime es de color blanco, ¿no? Pueden ver que como siempre Bandai ha dado un cromado espectacular a esta espada. Tiene una buena longitud, prácticamente del tamaño de mi mano, como pueden ustedes ver, y no obstante eso, el mango es expandible. Y por acá tenemos un segundo mango que ya más adelante les voy a mostrar para qué funciona. No obstante a todo esto, también tenemos las dos pistolas que usa el SKL. Estas son de color rojo, como ustedes pueden ver, y por acá se unen las dos para estar en el pecho del personaje. Simple, no tiene mucha complicación. Se unen por acá, a ver si puedo mostrárselo acá. Ver, esto tiene que quedar bien unido y se ponen en el pecho, ya más luego lo veremos. Y esto que está por acá son cargadores que se pueden colocar en las pistolas. A ver si los introducimos y queda así. Tenemos un pequeño movimiento acá en el mango, que ya eso es para el pecho, ¿no? También se expande un poquito hacia abajo, ya eso lo veremos más adelante. Por acá tenemos las clásicas manos de Bandai que no hacen una mano articulada ni que los maten, así que estas ya ustedes saben, son sin movimiento. Y por acá tenemos la nave de los pilotos en su forma original, en su forma de nave, ¿no? Unos detalles bien interesantes, se ve bien chula la navecita. Vamos a colocarla por acá para que puedan verle los ojos, se ve bastante bien, muy detallada. Por acá tenemos las dos pistolas que ya unidas forman un hacha. Y acá es donde usamos el segundo mango que vimos. La introducimos por acá, nada complicado realmente, no quiero hacerle mucha fuerza. Y ya este es el hacha que usa el personaje. O sea, las dos pistolas se vuelven un hacha, ¿no? ¡Qué locura! Y bueno, si la comparamos por acá con la espada, pueden ver que prácticamente son de la misma longitud. Y esto que tenemos acá es la base del Mazing Kaiser, que a la misma vez puede ser utilizada como storage o como una gaveta para guardar cosas, de forma rápida y sencilla. Pero muchachos, para hacerlo bien, vamos a conocer un poquito de la historia de trasfondo de este personaje, de manera breve y rápida. Y para entrar en contexto rápidamente, este nace de un revival que sufrió Mazinger Z por allá por el 2001, donde conocimos al Mazing Kaiser, reviviendo esto la serie de manera exitosa y dejándonos un montón de figuras de Mazinger por donde quiera. Luego, un poco más tarde, cuando las fuerzas menguaron, en 2010 por ahí, nos lanzaron esta versión llamada Mazing Kaiser SKL, Skull o Calavera, como les quieran llamar. Esta fue una ova de 3 episodios, ejecutada por los estudios Actas, y la cual está algo alejada del universo de Mazinger. Por lo tanto, estas ovas pueden ser vistas por cualquiera sin necesidad de tener conocimiento de Mazinger Z, Mazinger o Mazing Kaiser. La historia tiene lugar en la isla llamada Máquina, un lugar aislado del resto del mundo, y el cual ha sido aislado por una cortina de gravedad que no permite salir o entrar a nadie. Los supervivientes en la isla se organizan en 3 facciones.
que se pelean por los recursos de la misma. Tenemos una de las pandillas que son los locos pandilleros motociclistas, la pandilla tipo ejército comandada por un dictador como debe de ser, y el grupo de las mujeres a las cuales parece les molesta llevar ropa adecuada para la situación. Porque vamos, como una opinión personal, yo entiendo que si todas las mujeres se recluyen y luchan contra los hombres salvajes y agresores de la intimidad, la mejor opción es llevar ropa adecuada, no andar en cortinas por ahí combatiendo el mal, ¿no? Pero bueno, la lucha entre estas tres facciones está por crear una catástrofe a nivel mundial debido a unos reactores que se encuentran en la isla y que están a punto de explotar por culpa de las peleas que se dan ahí, ¿no? El gobierno, ni tonto ni perezoso, envía a fuerzas especiales para intentar detener la catástrofe, y entre ellos se encuentran los pilotos de la unidad SKL. Y de eso trata la historia, muchachos. No les voy a dar más spoilers, son solamente 3 ovas. Yo sé que todo seguidor de Mazinger ya ha visto estas ovas, pero puede que tú no la conocieras o todavía no la hayas visto. Así que quiero ver en la caja de comentarios que me dejen su opinión sobre estas ovas, si les gustó, si el concepto, la historia le pareció atractivo y si les gustaría ver más de Mazinger SKL, que lo voy a estar revisando, muchachos. Y mi gente, por otro lado, ¿sabían ustedes que este año nuestra querida marca, la Chogokin, cumple su 50 aniversario? Esta gente está desde el 1974 dando caña. Y claro, con esta excusa Bandai nos ofrece otra reedición del Great Mazinger, en esta ocasión con un modelo supuestamente nuevo y una estructura de articulación nueva también para más movilidad. Será lanzado supuestamente en noviembre del 2024, con una altura de 19 centímetros aproximadamente y estará fabricado en die-cast y plástico. Se presume que su precio estará por debajo de los $200 supuestamente, pero bueno, déjame saber en la caja de comentarios ¿qué te parece este lanzamiento? La Chogokin también nos presentan ya no por el 50 aniversario, sino más bien por una serie de relanzamientos que se está haciendo en la línea Macross Frontier, el DXBF25S. Figura a 1.72 Revival Version, hecha de plástico y metal. Las Valkyrias en esta ocasión serán lanzadas con las superpartes de armaduras que antes se vendían por separado, todo en un mismo paquete. Y muchachos, esto me gustaría a mí pensar que tal vez es para de alguna forma Bandai compensar a todos los que compramos estas piezas en el pasado, las cuales, aunque muy buenas y hermosas, resultaron ser toda una bomba de tiempo, debido a esto a los materiales de mala calidad que usó la compañía para la fabricación. Esto causaba que al pasar de los años este plástico que utilizaban se tostara y las naves prácticamente se nos quedaban por pedazos en las manos. De esta versión Revival ya he tenido una o dos en las manos y les puedo decir que el material que están utilizando es más liviano y por ende la pieza pesa mucho menos que sus versiones pasadas. Al igual que sus materiales, los precios también se han mantenido bastante asequibles, diría yo. También el empaque ha sido simplificado y esperemos que estos nuevos materiales ayuden en la calidad del producto y por ende a su durabilidad. Yo, luego de tener las nuevas versiones en las manos, tengo un poco de esperanza de que tal vez estas salgan mejores. Lo estoy pensando, le estoy dando mente, como decimos acá, pero es posible que le dé una oportunidad. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, que también voy a estar revisando eso. Y volvamos al SKL, protagonista del video, el cual tiene un esculpido de rostro perfecto por parte de Chogokin, como ya nos tienen acostumbrados. También veamos los movimientos de joints que tenemos por acá. El hombro está bastante bien, y uno que no había visto antes en esta pieza de Soul of Chogokin es este que tenemos en el codo, que permite un movimiento del antebrazo completo, desde adelante hacia atrás. Creo que esto permite poder darle al antebrazo un alcance total hacia el hombro para lograr algunas poses, imagino, ¿no? El movimiento de la cabeza hacia los lados es normal, pero limitado hacia arriba y hacia abajo, como pueden ver. En esta versión tenemos dos rostros para el SKL, el regular y este que le falta un ojo, ¿no? Si ven la animación podrán ver el porqué de esto. El rostro se ve bastante bien, no se equivoquen, y está fácil de poner y fácil de quitar. Se ve muy badass este SKL. En el dorso tenemos movimientos normales. Esta es una pieza en la que Chogokin no se arriesgó mucho, como si lo hacen otras marcas como Mojo o CCS, por ejemplo. Y les voy a ser sinceros, muchachos, para mí este SKL es un super robot Chogokin un poquito más alto. Los que tienen conocimiento sabrán a lo que me refiero. No veo una innovación, no veo algo fuera de lo común. Veo que Bandai realmente, o Chogokin, lo hizo fácil.
Tenemos el movimiento acá en las piernas, que es bastante simple también. Hacia arriba, hacia abajo, nada nuevo, nada se mueve por ningún lado. Todo es prácticamente esculpido, como pueden ver por acá. No se asusten, no se ha roto. Esto es simplemente que tiene un pivote. También es algo que veo por primera vez en una pieza de la Shogokin. Vamos a aprovechar esto y vamos a seguir dándole movimiento para que puedan verlo sin problemas. Tenemos acá en la planta de los pies movimiento hacia atrás, delante y hacia los lados también. Lo que sí me gusta mucho de este SKL es los materiales que han utilizado. Están bastante brillosos, tienen un laqueado bastante bueno. Esto se coloca fácil, como pueden ver por acá. Vamos a colocarlo por aquí. Y ahora vamos a ver la nave, que es la que adherimos en la cabeza del SKL, como todos los Mazingers. Lo que sí es que tienen que tener un poquito de cuidado. Esto tiene puya por todos lados. Este SKL le está cobrando a mis dedos el precio de manosearlo. Y bueno, por acá tenemos ya colocada la nave, que también es bastante simple. Y déjenme decirles que creo, bueno, la pierna se volvió a caer. Vamos a colocarla bien, de manera segura. Miren, todo esto es puya por acá. Cada vez que le pongo la mano obtengo un pullón, como dicen por ahí. Miren, a mí me encanta cómo se ve esta nave en la cabeza del SKL. Creo que es la mejor nave que tiene Mazinger alguno, o la que mejor luce, ¿no? Ahora vamos a colocar las pistolas del pecho como quedan. Vamos a colocarle sus cargadores. Un momentito. Ya por acá está. Miren, todo esto es puya, hay que tener cuidado. Como les dije anteriormente, se ensamblan de esta manera para que queden adheridas. Y por acá está. Va acá en el pecho. Esta pieza que vamos a remover, esta carabela que tiene acá, esto es de metales. Lo colocamos acá en este orificio. Colocamos acá y lo ponemos aquí en el pecho. Acá tenemos ya las 3 conexiones que van en el pecho, como pueden ver, y vamos a colocarlo sin complicaciones. Y aquí, muchachos, tenemos al SKL en todo su esplendor. Mírenlo brillar, mírenlo posar, qué bonito se ve, luce bastante bien. Mientras ustedes admiran a este muchachote, vamos a aprovechar también para introducirles algunas noticias extras que me quedan por ahí, que quiero que tengan conocimiento de ellas porque puede que sean importantes y la quieran tener en un futuro. Seguro sabrán que por el 50 aniversario de la marca habrá un revival o reinicio de la serie Grandizer, uno de los robots de la serie Mazinger, claro, un poquito alternativo, pero de la serie Mazinger. Y la serie se llamará Grandizer U. Esto se trata de una estatua, por ahora, por la marca Mega House. Va a tener una altura de 36 centímetros, unas 12 o 13 pulgadas más o menos. Y está equipada o estará equipada con varias piezas de intercambio. Y esto, por supuesto que es un gozo para todos los amantes de coleccionar estatuas y de Mazinger también, ¿por qué no? Estas fotos que les estoy mostrando pertenecen al prototipo. Más información será liberada más adelante. José, de Mazinger Stream, ¿qué hay de ti, papá? Déjame saber en los comentarios. Tengo unos cuantos videos que no te leo, hermano. Espero que te encuentres bien. Y hablando de eso, déjame saber en la caja de comentarios qué prefieres, estatuas o figuras de acción. Y ahora sí, pasemos a la marca que está rompiendo con todos. Hablemos de CCS Toys, quienes ya tienen listo su modelo del EVA 01. Si el modelo se te hace extraño, es porque está extraído de una novela ligera llamada Evangelion Anima, y también puede ser conocido con el nombre de Evangelion Final Stage. Como se puede ver en las imágenes, tiene sus características de los modelos de CCS Toys, aunque el mismo está bastante fiel a lo que es el modelo de la novela. Aquí podemos ver ya el empaque final y el modelo está listo al parecer para salir al mercado. Estará rondando un costo de casi $280 más o menos. Ustedes saben que no me gusta dar precio en los videos porque esto varía mucho de tienda en tienda, en los impuestos, que el envío, etcétera. Pero por ahí más o menos va a ser 280, algo así. Así que prepárense, muchachos, todos aquellos que somos coleccionistas de CCS Toys, porque vienen cosas súper interesantes. La marca está anunciando muchas cosas al mismo tiempo, estoy un poco asustado. Espero no vayan a lanzarla todas seguidas, ya que esto puede ser un peligro total para la cartera. Esperemos que eso no suceda. También déjenme saber en la caja de comentarios si te gusta la serie de Evangelion, a quién no, si tienes modelos de esta, de otras marcas, y si tienes en la lista este modelo de CCS.
Y bien, muchachos, volviendo al SKL ya como parte final, vamos a colocarle su capa, ¿no? Joints por aquí debajo, vamos a remover la cabeza y vamos a colocarla de manera suave. Esto tiene tanta puya que yo no sé cómo que va a entrar, pero bueno, vamos a darle. Bueno, y aquí ya la tenemos colocada, vamos a poner la cabeza en su lugar. Y déjenme decirles que se ve bastante bien con todos estos jirones de tela, ¿no? Una tela plástica, pero se ve bastante enigmático, se ve bastante bien. Mírenlo de arriba abajo. Tiene, como les he comentado anteriormente, articulación en la capa. Articulación que no vamos a utilizar gran cosa, pero ahí está. Miren cómo se mueve, parecieran alas, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el orificio de la espada, que es por donde vamos a introducirla, ¿no? Y queda de esta manera. Vamos a ver ahora algunas comparaciones de esta pieza con otras de Bandai. En la primera comparación tenemos al SKL al lado de un Master Grade de Bandai y a un Real Grade, para que tengan una idea del tamaño. Y acá lo tenemos posando al lado del Mazin Kaiser edición especial por los 50 aniversarios. Una figura bellísima, tenemos video en el canal, vayan a verlo. Y pueden ver que la diferencia de tamaño es un poco marcada. Más que todo, bueno, yo diría que casi son el mismo tamaño. Los picos que tiene este SKL son los que difieren un poquito más. Y finalmente lo tenemos al lado de un Soul of Chogokin como debe de ser, ¿eh? Un Soul of Chogokin serio, al lado del Voltron o el Golion, como se conoce por allá por Japón. Y vean ustedes la diferencia de tamaño, ¿eh? El Mazin Kaiser SKL, al igual que los demás Mazin Kaiser, no son de los robots más altos en la línea de Soul of Chogokin, pero de todas formas lo tenemos al lado para que puedan ver la diferencia de tamaño y tengan una idea. No quiere decir que porque sean Soul of Chogokin todos van a ser del mismo tamaño, muchachos, ¿eh? Y bueno, como observaciones finales, mi gente, de este SKL de parte de Bandai. Bandai no se la jugó para nada. A mí me parece una Super Robot Chogokin un poco más alta. Bandai sigue mucho la línea de arte original. Por ende, ellos se mantienen fiel a ese tipo de construcción. Aunque yo critico el hecho, esto no debería de impedir que Bandai hiciera se arriesgara un poquito más, ¿no? Luego de que realicé el unboxing gracias a un miembro de la comunidad que me prestó esta figura para hacerla, yo estoy esperando la de CCS, por eso no la tengo dentro de la colección. Comencé a hacerlo un poquito desganado, pero al final tú te das cuenta que realmente la figura tiene ese qué sé yo, que termina gustándote, ¿no? Todos tenemos gustos diferentes a la hora del coleccionismo. Hay amigos míos que les encantan la línea de arte original. A mí me encantan los modelos un poquito modernizados, como lo hace Mojo, como lo hace CCS. Y para responder a la pregunta, mi gente, si es una figura que vale la pena, sí, yo diría que vale la pena tenerla para todos los amantes de la línea de arte original. Y muchachos, como sorpresa final del video, déjenme decirles que mientras estaba editando esta entretenida interacción que tenemos con el SKL de Bandai, CCS ha dado el palo. Algo que yo estaba esperando porque sabía que venía, y ya han liberado las imágenes oficiales de su SKL, señores. Su Majin Kaiser SKL. Y vamos a ver la foto de esta bestialidad juntos. El modelo está desarrollado a una altura total de aproximadamente 26-28 centímetros. Ustedes saben que esta es la escala de CCS y eso vienen siendo 11 pulgadas, 10 y media, 11 pulgadas prácticamente. Está embellecido con luces LED como debe de ser y diversos accesorios, ¿eh? Vean ustedes esta foto con todo lo que va a venir esta belleza. Se estima que a un costo de más o menos $300, algo por ahí. Como ya saben, sin impuestos, sin envío, etcétera, etcétera. Bueno, Bandai, ponte pila, ponte viva porque te están robando la plaza, ¿eh? Como ustedes pueden ver, luces LEDs, accesorios por demás, altura, terminación, pintura. Este producto es todo lo que debería de ser una figura de robots. Y si ustedes han tenido un CCS Toys en la mano, ya saben de lo que les estoy hablando. Y muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado las informaciones. Espero que les den a like a este video, que lo compartan con más coleccionistas y que apoyen al canal con su suscripción.